Y pues vámonos de 4 en 4. Empezamos con Roxana. De 4 en 4. De 4 en 4. Del 1 al 32. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Y lo que hizo el ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar sobre ellos, cuando venían todos tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habréis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Cumplan pues. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que se prolonguen sus días en la tierra que el Señor prometió dar a sus padres y también a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra en la que ahora entras y que vas a poseer no es como la tierra de Egipto, de donde han salido. Allá sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra que van a ocupar al otro lado del río es una tierra de montes y de valles que se nutre de la lluvia y del cielo. Es una tierra que el Señor mismo tu Dios cuida desde que el año comienza y hasta que termina. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón os infatuye y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas esas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie les podrá hacer frente. El Señor su Dios infundirá, como Él les ha dicho, el espanto y terror de ustedes en toda la tierra que pise su pie. Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy, y la maldición si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se aparten del camino que les ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim
y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros pasáis a Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y hablaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Amén. 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 Y el mensaje se titula La maldición no es gratis. Maldición viene del latín maledictio, injuria. Es una imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo que le venga algún daño. Así que una maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas que, en virtud del poder mágico del lenguaje, logra que ese deseo se cumpla. Gramaticalmente se trata de oraciones con modalidad desiderativa con el verbo en subjuntivo. ¡Viva la gramática! En la historia hay maldiciones cuya fama ha perdurado a lo largo de muchos años. Y sirvan de ejemplo un par de ellas. La maldición de Jacques de Molay, el último gran maestre de los caballeros del Temple. El 18 de marzo de 1314, mientras se quemaba en la pira, maldijo al rey Felipe IV de Francia, a sus descendientes, al Papa Clemente V y a todos los que apoyaron su muerte. De Molay dijo que en el siguiente año, Clemente V y Felipe IV morirían. También dijo que la línea de sucesión de Felipe IV no reinaría más en Francia. Y así sucedió. El primero en morir fue el Papa Clemente V, a raíz de una grave enfermedad. Murió el 20 de abril de 1314. Poco después del Papa, Felipe IV murió de un derrame cerebral durante un día de caza. Una muerte trágica. También fue el destino de todos los sucesores del rey. Entre 1314 y 1328 murieron 3 hijos y nietos del rey francés. A los 14 años de la muerte de Jacques de Molay, con la muerte del rey Carlos IV, después de 300 años, esa dinastía, la de los Capetos, dejó de existir. Y hay una colección de libros que se llama Los Reyes Malditos, donde viene toda la narración de cómo fueron muriendo estos reyes. La maldición de Tutankamón. Según la leyenda, hay una antigua maldición asociada a las momias y tumbas de los faraones egipcios. Aquel que osa perturbar la paz de estos restos mortales embalsamados cae víctima de mala suerte, las enfermedades y la muerte. En lo que se refiere a las muertes de quienes participaron en el descubrimiento del arqueólogo Howard Carter, en noviembre de 1922, se están cumpliendo ya 100 años. Bueno, lo cierto es que los estudios posteriores revelaron que de las 58 personas que estuvieron presentes durante la apertura de la tumba y del sarcófago, solo 8 murieron, y lo hicieron en un plazo de 12 años. La primera defunción ocurrió varios meses después del descubrimiento, el 5 de abril de 1923. El mecenas de la expedición, Lord Carnarvon, quien murió repentinamente en el Hotel Savoy del Cairo. Su muerte posiblemente se debió a septicemia causada por la picadura de un mosquito infectado con erisipela. Hoy con antibióticos lo hubiera librado. Sin embargo, Howard Carter murió debido a la enfermedad de Hodgkin el 2 de marzo de 1939, a la edad de 64 años. Y en varias ocasiones, dando rienda suelta a su enojo, maldijo a Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Porque para Howard Carter, el creador de Sherlock Holmes, era el principal responsable de que el mundo creyera semejantes estupideces sobre la supuesta maldición que había desatado su descubrimiento.
En las Escrituras, una maldición es la aplicación de la ley divina que autoriza o inflige juicios y sus correspondientes consecuencias sobre una cosa, una persona o un pueblo, principalmente por motivo de iniquidad. Las personas o los pueblos que con obstinación desobedecen a Dios llegan a experimentar las consecuencias de un estado de maldición por motivo de que ellos mismos se apartan del Espíritu del Señor. Todo lo que leí en Amós 4. Y veamos algunos ejemplos que indican que la nación está bajo maldición. Lo primero es sacrificar a los hijos. Jeremías 32, 30 al 35. Jeremías 32, 30 al 35. Amén. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de su presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Amén. Amén. En México, la interrupción del embarazo no es legal a nivel nacional. Sin embargo, desde 2007, bueno, no era legal a nivel nacional. Sin embargo, desde 2007, su regularización a nivel estatal y bajo la coordinación de los códigos penales en ciertas entidades federativas ya es una realidad. Actualmente solo 9 entidades, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur, permiten a las mujeres abortar de forma legal hasta las 12 semanas de gestación. No obstante, si el producto fue generado por violencia sexual, se permite en todas las entidades. Mientras que en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, se puede practicar el aborto en caso de que la vida de la mujer corra algún peligro. Por otra parte, Joe Biden prometió que si los demócratas mantienen la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, siendo la primera donde más peligra el dominio demócrata, luego de las elecciones de término medio del 8 de noviembre, dentro de 8 días, promoverá un gran proyecto de ley en defensa del aborto a escala federal. Pasar por el fuego se refiere al culto a Moloc, que demandaba holocaustos de niños que eran quemados vivos. Estos eran depositados en los brazos del ídolo, que estaban en posición dependiente, al son de tambores y cánticos. La víctima rodaba hasta un gran horno que había debajo del ídolo este. Y las motivaciones de este sacrificio eran varias, desde emergencias nacionales hasta el mero cumplimiento de un voto por un don recibido de parte del Dios. La edad de los niños sacrificados oscilaba entre los recién nacidos y hasta los 3 e incluso 4 años. No se trataba siempre del primogénito, como se ha asumido en ocasiones. De hecho, se han hallado urnas en el Tofet de Cartago con 2 o 3 cadáveres de niños sacrificados, entre los 3
4 años de edad, y recién nacidos, pertenecientes a una misma familia. Se trataba de una práctica que, como han documentado las excavaciones de Cartago, se llevaba a cabo con regularidad y normalidad. Y no faltará quien me diga qué tiene que ver eso con el aborto. A lo que respondo que estoy haciendo una interpretación extensiva. La vida del ser humano comienza en el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, aunque los proaborto no lo acepten y quieran imponer su punto de vista con argumentos pseudocientíficos. Los niños abortados, en la mayoría de los casos, están siendo sacrificados, si no a Moloch, sí a la irresponsabilidad y calentura de personas que no han comprendido que las relaciones sexuales, sí, son para disfrutar del placer, pero dentro del matrimonio, obviamente heterosexual, porque las parejas homosexuales son incapaces de reproducirse. Todos estos estados, empezando por la Ciudad de México, han hecho lo malo ante los ojos del Señor, provocando su ira y furor desde el día en que le edificaron hasta hoy. Solo recuerda los sacrificios en Tenochtitlán. A Tlaloc lo que le ofrecían eran niños y vírgenes en el Templo Mayor. La ciudad de Jerusalén cayó ante los caldeos por su falta de arrepentimiento. La maldad dio testimonio contra ellos. Vean Daniel 9:11. Amén. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Daniel, recuerden, fue llevado cautivo a Babilonia. Es de los primeros que son llevados cautivos a Babilonia. Primero se llevaban a los nobles, entre los cuales estaban Daniel y sus amigos. Entonces Daniel dice, pues esto nos pasó porque no obedecimos. Igual que lo hace muchas de las ciudades alrededor del territorio mexicano. Y el Señor entregó a Jerusalén al rey de Babilonia para que fuese consumida por guerra, hambre y enfermedad. Y te pregunto, ¿qué está consumiendo a este país? Guerra, hambre y enfermedad. Dios prometió la restauración de Judá y Jerusalén, y durante los 70 años de cautiverio tuvieron tiempo para arrepentirse. ¿Qué tiene que pasar en este país para que sus habitantes se arrepientan de ofrecer sacrificio a los demonios? Un día sí y otro también. La maldición no es de a gratis. Segundo punto, prácticas paganas. Deuteronomio 18, del 9 al 15. Deuteronomio 18, 9 al 15. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nada que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debes ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer eso. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Amén. Amén. Y nada más ver en la televisión en la mañana para que veas cómo esta nación escucha a agoreros, hechiceros, adivinos y una bola de charlatanes. Pagano viene del latín tardío paganus, que proviene de pagus, aldea, por alusión a la resistencia del medio rural a la cristianización.
Y según el diccionario es que no es cristiano ni de ninguna de las otras grandes religiones monoteístas. Los paganos creían que si ofrecían regalos a los dioses, ellos les favorecerían con cosechas abundantes, con un negocio próspero, con una vida larga y tranquila. Por eso realizaban rituales, prácticas de veneración, ceremonias y celebraciones en honor de los dioses. Los paganos solían creer en más de un dios, lo que por ser idolatría era rechazado por cristianos y judíos. En el 2020, alrededor del 77.7% de la población mexicana se denominaba católica, lo cual representó cerca de 97.9 millones de mexicanos. El 96.86% de la población del país practica el cristianismo, así que se trata de la religión más seguida por su población. Según el censo del INEGI 2020, las denominaciones protestantes representan más del 11% de la población. Aunque la idolatría se asocia estrechamente con el politeísmo, hay un grado de aceptación de imágenes como objeto de culto religioso, principalmente en los rituales y manifestaciones del catolicismo romano, que suele negar la existencia de esta práctica, pese a las expresivas muestras de vinculación del acto de culto con las imágenes, optando por distraer a sus fieles con redefiniciones, tales como culto de Dulía. Dulía en griego significa servidumbre, y este culto es el que se atributa a los ángeles y a los santos. Culto de hiperdulía, más allá de la servidumbre, el que se tributa a la Virgen. Y culto de latría, que viene del servicio culto, el que se tributa a Dios. Pero la idolatría no se refiere solo a los cultos paganos, ya que hay idolatría desde el momento en que el hombre honra, venera, muestra respeto, enaltece, rinde culto, reverencia o adora a la creación en lugar del creador. Y lo que voy a decir no le hubiese gustado a mi profesor de sectas, ni a muchos otros. Pero basta con ver las muchedumbres que se reúnen en la Villa de Guadalupe, el templo de San Hipólito, y lo acaban de ver este 28 de octubre, y muchos más recintos marianos a lo largo y ancho del país, para llegar a la conclusión de que este país sigue siendo pagano, gracias al sincretismo que se sigue practicando. Por otra parte, no es posible pasar por alto que muchos de los cristianos denominados protestantes, y están denominados así por la ignorancia del INEGI, que no nos entiende, y entonces dijo, todos son protestantes. Bueno, muchos de estos cristianos que han sido denominados protestantes no han nacido de nuevo, y solo lo son nominalmente o por herencia. Dado lo anterior, no es extraño que se practique la adivinación, la hechicería, la brujería, que se invoque a los muertos y un largo etcétera de prácticas contrarias a la fe cristiana, como desfiles de muertos, catrinas, alebrijes, altares y fiestas temáticas dedicadas a la muerte y a las tinieblas. Y a los coreanos les acaba de costar 150 muertos por su Halloween. Si has nacido de nuevo, ninguna de esas prácticas te está permitida. Si no lo has entendido, es necesario que dediques más tiempo a estrechar tu relación con Dios. La maldición no es de a gratis. Tercer punto, actos abominables. Y como esta lectura está bastante larga, váyanse de 5 en 5. Levítico 18, del 1 al 30. Ajá. A ver. 55. 55. Ok. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos.
Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Ha sido engendrada por tu padre y es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. Se trata de la familia de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre. Se trata de la familia de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te acostarás con la mujer del hermano de tu padre. Se trata de la mujer del hermano de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu nuera. Se trata de la mujer de tu hijo. Así que no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomito a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciese alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre el pueblo, entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. El libertinaje sexual y la perversión eran unos fenómenos desenfrenados entre los egipcios y los cananeos. Hoy lo vemos a nuestro alrededor. E Israel estuvo tentado a vivir como sus vecinos. Sin embargo, el Señor les advirtió muchas veces para que no actuaran como ellos y se distinguiesen por seguir costumbres sexuales que dieran evidencia de su especial relación de pacto con el Señor. Las cosas no han cambiado para quienes dicen ser parte del pueblo de Dios. Nuestros corazones, al igual que los de los hebreos y los de cualquier ser humano, no son diferentes. Y podemos ser tentados a comportarnos como los que no han nacido de nuevo. Mateo 15, 19. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Y eso es el corazón de todo ser humano. El capítulo 18 de Levítico, hay una exhortación para evitar los pecados sexuales de los paganos. Y se enumeran una serie de uniones sexuales incestuosas. Cada vez que dice, no descubrirás la desnudez, lo que debe entenderse es, no tendrás relaciones sexuales. Y al enumerar esta serie de uniones, era con el objetivo de evitar las confusiones dentro de la familia. Porque descubrir la desnudez se refiere principalmente a todo lo que involucra la relación sexual. Esta ley era relevante para los hebreos, ya que solo podían casarse con miembros del pueblo de Israel. Y generalmente por causa de la herencia, se casaban dentro de los clanes de su propia tribu. Vean 2 Corintios 6:14. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, lo que les habían dicho al pueblo de Israel, les he dicho a quien ahora es el pueblo de Dios. Entonces, ellos se casaban generalmente con gente de su misma tribu. Y cuando estaban inmersos en esta estructura social, pues la prohibición de casarse con un pariente cercano era un verdadero problema. Aunque estas prácticas eran aprobadas dentro de las culturas del antiguo cercano oriente, los israelitas debían diferenciarse de las naciones que los rodeaban. Y todo aquel que dice haber nacido de nuevo, también, 1 de Pedro 1, 14 al 16. 1 de Pedro 1, 14 al 16. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Amén. Me pasé de uno, perdón. Entonces, así como debían de diferenciarse los israelitas, bueno, todos los que hemos nacido de nuevo, debemos diferenciarnos de los que no han nacido de nuevo. La segunda parte del capítulo 18 ofrece las restricciones para las prácticas sexuales abominables que se debían y deben evitarse. En esta lista se encuentra el tema de la relación sexual con la mujer durante la menstruación, el adulterio, el sacrificio de niños a Moloch, la homosexualidad y la zoofilia, que eran prácticas comunes entre los cananeos. La zoofilia era común en la región. La ley hitita la restringía, pero la permitía con caballos y mulas. No obstante, la ley de Dios no admite excepciones. La asociación que se establece entre el sacrificio de un niño a Moloch y la sexualidad alude a los rituales de fertilidad practicados por los pueblos vecinos de Israel. Aparte de cruel, se considera un acto idólatra, un adulterio espiritual. Los sacerdotes cananeos practicaban la homosexualidad y esta era aceptada por varias naciones vecinas. En México, la aprobación del matrimonio homosexual comenzó en el 2010, siendo la Ciudad de México el primer estado que aceptó esta ley. Y Tamaulipas es el último que lo ha aceptado, el pasado 26 de octubre. En numerosos medios de comunicación se celebró y locutores que se identifican como creyentes, no sé en qué, llegaron a expresar que por fin se dejaba atrás el oscurantismo. Pero no se puede esperar algo diferente de quienes se encuentran en las tinieblas y siguen siendo hijos de desobediencia. Colosenses 3, 5 al 7. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Amén. Nosotros alguna vez fuimos hijos de desobediencia, ya no lo somos. Desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Por lo que quienes tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor, se nos ha llamado a hacer luz y desenmascarar las obras de las tinieblas. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Pedro 2:9. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Sí, alguna vez estuvimos en las tinieblas, pero ya fuimos rescatados. Colosenses 1, 11 al 14. Amén. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Efesios 5, del 10 al 11. Amén. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén. Amén. Nosotros conocemos las consecuencias de desobedecer. E Israel pagó duramente por quebrantar estas leyes. 70 años de cautiverio en Babilonia. La maldición no es de a gratis. La conclusión la vamos a encontrar en Proverbios 26, 2 al 3. Proverbios 26, 2 al 3. Amén. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Amén. Amén. A menudo se tiende a pensar en la maldición solamente en términos de desear que alguien sea condenado o que se le someta a la más profunda humillación. Maldecir a alguien significa también rebajar a esa persona o hacer que se sienta mal. Al que es maldecido sin causa, la maldición no le hará más daño que el ave que vuela por encima de su cabeza. Pero los pecadores indolentes y libertinos, si no se arrepienten y se vuelven a Dios, pagarán las consecuencias. Desde 1864 se han compartido con libertad, y lo digo entre comillas, porque hasta el día de hoy sigue habiendo persecución, las buenas nuevas de salvación a esta nación. Y persisten en dedicar a sus hijos a los demonios, en prácticas paganas y actos abominables. Te pregunto, ¿es de sorprenderse la situación del país? Y concluyo diciendo, la maldición no es de a gratis. Amén. Y Señor, pues una vez más te pedimos perdón porque nosotros podemos ver cómo los errores, los pecados, todo aquello que te afrenta a ti, está cobrando un alto costo a este país.
Y sin embargo, Señor, la gran mayoría de la gente no lo ve o no lo quiere admitir. Te pedimos perdón por ello, Señor, y también por nuestra renuencia, por nuestra negligencia de no ser la luz que nos has llamado a ser, de no ser la sal que hemos sido llamados a ser. Pon a nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que cumplamos con lo que nos has ordenado. Llevar las buenas nuevas de salvación hasta el último de la tierra. Compartir con aquellos que están perdidos la luz del Evangelio para que sean rescatados por ti de las tinieblas. Y Señor, permite que haya más gente que se da cuenta de que este tipo de prácticas no son inocentes tradiciones, sino que son ofensas que se hacen a ti. Y Señor, pues te damos gracias porque a nosotros ya nos has rescatado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hermanos de Israel. Bueno, de Israel también y de internet. Estamos despedidos. Nos vemos el próximo domingo si el Señor no dice otra cosa. Shalom, shalom.